¿Qué tal? Soy Marcelo Pacheco y este es el tercer video de la iniciativa del Observatorio de Violencia Intrafamiliar, que pertenece al posgrado de la carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés, en cuanto a crianza infantil y en cuanto a neurociencia cognitiva aplicada a la crianza infantil. Nosotros en el Observatorio de Violencia Intrafamiliar creemos que estamos en condiciones de poder brindar un conocimiento estratégico y además práctico a los papás y a todo aquel interesado en el desarrollo de la infancia para que las generaciones futuras encuentren una Bolivia mejor, o si no la encuentran, estén preparados para mejorar lo que encuentran, ¿no? Creo que es importante entender a la historia de nuestro país, no desde un punto de vista cronocéntrico, o sea, no entender que nuestra generación es la más importante, entender que somos un eslabón que podemos mejorar, que estamos programados además cerebralmente para hacerlo. Entonces, en los siguientes minutos quiero hablarles de uno de los, digamos, conceptos más importantes actualmente desde básicamente el comienzo del siglo XX hasta ahora mismo, ¿sí? Quiero que sepan de que las cosas en términos educativos en los mejores sistemas educativos del mundo funcionan de una manera muy distinta a cómo funcionan en nuestro país. No solamente en términos metodológicos o de currículum, sino también en términos de lo que se hace y lo que se estudia. Y creo que es bueno copiar aquello que es positivo del extranjero y por supuesto rechazar aquello que es negativo, pero no podemos decir que porque ha nacido algo en el extranjero es automáticamente negativo. Es una aclaración importante. Y otra aclaración importante es decirte que este concepto del cual voy a hablar ha resurgido con muchísima fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque además con mucha fuerza, no solamente desde el punto de vista, digamos, de la investigación aplicada, o sea, de aplicar instrumentos, entrevistar a gente, ¿no? Sino también a partir de la propia reflexión sobre los datos que se consigue, o sea, a partir de cómo los especialistas se posicionan ante ese fenómeno, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando queremos construir una casa, entonces vamos a necesitar gente que nos ayude a unir los ladrillos, ¿no? Pero también vamos a necesitar personas que nos ayuden a diseñar cómo los ladrillos se están uniendo. Ambos, en este caso, los que unen los ladrillos y los que diseñan cómo los ladrillos se unen, están de acuerdo en que hay que comprar ladrillos. Lo mismo ocurre acá. El ladrillo más importante de la humanidad es el coeficiente intelectual. La riqueza de las naciones no se mide ya ahora mismo, en el año 2019-2020, ya no se mide tanto en la presencia de recursos naturales y ya no se mide tanto en función de el acceso, por ejemplo, al mar. Se mide a partir de la capacidad cerebral de las personas. El principal factor de riqueza de un país es el cerebro de la gente, su talento. Porque si por recursos naturales fuera, Bolivia, que tiene una de las más grandes reservas de litio, debería ser uno de los países más desarrollados del mundo. Nigeria, que tiene una de las reservas más grandes de petróleo, al igual que Venezuela, creo que de Venezuela no vale ni siquiera la pena explicar el caso, deberían ser dos de los países más desarrollados del planeta. Etiopía, que tiene un poco de las reservas, digamos, de diamantes en el mundo, debería ser la más desarrollada. O por qué no Cuba, que es una isla que tiene acceso al mar, además está cerca del canal de Panamá, puede vincularse con el océano Atlántico y Pacífico, invirtiendo pocos recursos, digamos, debería ser realmente un paraíso financiero, un paraíso de seguridad. Y creo que si eres papá o mamá, tú tal vez has pensado en migrar de Bolivia, pero no has pensado en migrar ni a Venezuela, ni a Cuba, ni a Etiopía, ni a Nigeria. Tal vez te suene Suiza, ¿no? Un país mediterráneo con muchas montañas, ¿sí? Donde hace frío y hay altura además. Y quizás si migrarías a Suiza, pero Suiza es un país mediterráneo con, digamos, riquezas naturales, pues de baja intensidad, digamos, en comparación a otros países. Tal vez incluso pensarías en Dinamarca o pensarías en irte a Japón. Japón, un archipiélago, es decir, un conjunto de islas, básicamente islas volcánicas, ¿sí?
Tal vez incluso has escuchado hablar de Israel, que básicamente ese país está asentado en una área desértica, en el desierto realmente. Entonces, hemos alcanzado un desarrollo nosotros como especie humana, donde la generación de riqueza se da a partir de las capacidades cerebrales de las personas. Y el punto más importante es el que acabo de mencionar. ¿Cómo generamos riqueza? Cuando hablo de generar riqueza, no estoy proponiendo que te vuelvas una persona millonaria. Estoy diciendo de que cómo mejoramos las condiciones de vida, cómo mejoramos nuestra calidad de vida, ¿sí? Y a eso le vamos a llamar generación de riqueza. ¿Cómo los países generan riqueza ahora? Uno de los puntos más importantes es el talento y la capacidad de sus propios habitantes. Entonces, el factor más determinante, al parecer, en la riqueza de las naciones es el coeficiente intelectual de la población. ¿Sí? ¿Qué se entiende por coeficiente intelectual en términos generales? La capacidad de anticipar problemas y de hacerlo lo mejor posible con los recursos disponibles. Es decir, básicamente, se entiende por coeficiente intelectual tu capacidad de aprender nuevas habilidades en un nivel alto en el menor tiempo posible. Entonces, mientras más habilidades complejas puedas aprender en el menor tiempo posible, tienes un coeficiente intelectual medio, aceptable o alto. ¿Qué es una habilidad compleja? Es una habilidad escasa, algo que no muchas personas pueden hacer. Y esa habilidad, mientras más compleja es, más entrenable es. No depende tanto de los genes, depende del entrenamiento. Por ejemplo, si te gusta el fútbol, coincidirás conmigo quizás en que Messi, Ronaldo, Ibrahimovic, digamos, son excelentes jugadores, ¿no? En otras épocas Iniesta, Xavi, en otras épocas el Ronaldo brasilero, etc. Y ellos son un ejemplo de un talento escaso, es decir, no todos los futbolistas profesionales podían hacer lo que ellos hacían. ¿Y cómo han adquirido ese talento escaso? Lo han adquirido en el menor tiempo posible, pero a la mayor intensidad posible. Entonces, parece que el talento ahora es uno de los pilares de progreso de los países. Los países ya no progresan tanto a partir de sus riquezas naturales, ¿sí? Toma, por ejemplo, el caso de Taiwán, toma el caso de Hong Kong, toma el caso de Singapur, toma el caso de Japón, toma el caso de Canadá, toma el caso de Australia, en especial el caso, por ejemplo, de Inglaterra, que es una isla grande, cercana al Polo Norte, no tan cercana, pero cercana al Polo Norte, cuya riqueza natural básicamente en el siglo XX era el carbón. Ya has debido escuchar hablar de Islandia. Islandia es realmente una isla más pequeña que Inglaterra, mucho más cercana al Polo Norte, donde encuentras ovejas, pampa y volcanes, pero encuentras que es uno de los países menos corruptos del mundo, uno de los países que respeta más la libertad económica de las personas y uno de los países que atrae a talento académico, ¿no? Ingenieros, profesionales en sociología, en antropología, matemáticos, etc. Entonces, tenemos que incorporar el concepto de que es el coeficiente intelectual el principal factor de riqueza de las naciones. Y yo te hablaba desde el punto de vista investigativo por lo siguiente, porque el coeficiente intelectual es el mejor predictor de lo que las personas vamos a hacer a lo largo de nuestra vida. Sé que quizás es un poco pretencioso decir que, o darle la tarea a la ciencia de poder predecir lo que los seres humanos vamos a hacer, porque al final de cuentas muy pocas personas han podido predecir la aparición del WhatsApp o del Facebook o del Twitter. Los proyectos, por ejemplo, de Tesla para llegar a Marte, o el auto que no se puede manejar, o perdón, que claro, que el auto que funciona sin que alguien lo maneje, por ejemplo, de Google, o la aparición de las tablets o incluso de los celulares, ¿sí? Pero si nosotros estuviéramos en la tarea de predecir lo que las personas van a hacer en su vida adulta, necesitamos indicadores. Y uno de los mejores indicadores para saber cuán saludable va a ser una persona en su vida adulta, es decir, un indicador que funciona desde que eres niño, es el coeficiente intelectual. Eso quiere decir de que mientras más alto sea el coeficiente intelectual, tu vida económica, emocional y social va a tender a ser un poco más estable, por lo tanto un poco más saludable.
Y también creo que ya es tiempo de hacernos una pregunta. Con toda nuestra riqueza en Bolivia, cultural, antropológica, turística incluso, ¿por qué inventos como los que he nombrado no han surgido en Bolivia? ¿Por qué en Bolivia no nos hemos inventado el Facebook? Y sí en Estados Unidos. ¿Por qué en Bolivia, con lo buena que es nuestra gente, lo amable que es nuestra gente y lo amorosa que es nuestra gente, por qué en Bolivia no hemos diseñado un cohete para llegar a la Luna? Y sí, ese tipo de intención han tenido en algún momento la Unión Soviética y los Estados Unidos. No estoy diciendo que en Bolivia no ha surgido iniciativas interesantes, como por ejemplo hay bolivianos que crean robots parecidos al Wall-E y además que pueden intervenir muy bien cuando hay gente que tiene miembros amputados, pero no es pues la norma, es más bien la excepción que confirma la regla. Y es tiempo de decir de que desde básicamente 1932 se entiende que el mejor predictor de éxito de un país es el grado de inteligencia de su población. Porque el coeficiente intelectual, como te contaba, es el mejor predictor de cómo un adulto se va a comportar. Entonces, ¿qué es lo que predice el coeficiente intelectual? Varias cosas. Una de las cosas que más me interesa a mí como psicoterapeuta es, digamos, empezar a entender de que es posible que lo que voy a decir ahora suceda. Es posible que un alto coeficiente intelectual se correlacione negativamente con infidelidad. O sea, mientras más alto es el CI, las personas tienden a ser más fieles. Mientras más bajo es el CI, las personas tienden a ser menos fieles. Parece que mientras más alto es el coeficiente intelectual, las personas tienden más a no buscar gratificación inmediata, sino a pensar en posponer la recompensa por un bien mayor. ¿Eso qué significa? Significa que mientras más alto sea el coeficiente intelectual, las personas van a ir pensando más en el largo plazo, no tanto en la recompensa inmediata. Van a controlar mejor sus impulsos y a la larga van a ser menos violentos. ¿Y eso qué significa? Significa que si ustedes hacen una correlación entre los niveles de coeficiente intelectual de los países versus los niveles del índice global de paz en los países que puntúan más alto en el índice global de paz tienden a puntuar un poco más alto también en las mediciones nacionales de coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual predice hasta cierto punto cuán pacífica es una nación, cuán pacífico es un país. Un alto coeficiente intelectual también funciona como una especie de escudo hasta cierto punto contra el delito de la corrupción. Los países con un coeficiente intelectual más alto, no es que no haya corrupción, es que son menos tolerantes a la corrupción, o sea, las penas son más duras y la sanción social es muy fuerte. En cambio, los países con un CI un poco más bajo son más tolerantes a la a la corrupción. Entonces, creen pues en el soborno, creen en maneras semilegales, por ponerle un término, para salir de los problemas. Y otro de los elementos también bastante interesantes que el coeficiente intelectual predice en términos individuales es éxito profesional. O sea, estamos hablando de profesiones donde hay una exigencia mental alta, ¿sí? No estamos hablando, por ejemplo, de profesiones que tienen que ver con el comercio, aunque ahí también un coeficiente intelectual alto implica flexibilidad cognitiva, el hecho de que nuestros comerciantes se den cuenta de las necesidades de la gente e inventen maneras de que esas necesidades se cubran. También podemos hablar de eso, pero el ejemplo específico está diseñado para profesiones con una alta exigencia cognitiva en cuanto a un trabajo de oficina, trabajo con gente. Parece que un alto coeficiente intelectual es uno de los mejores predictores de éxito profesional. En condiciones normales, por supuesto, uno también puede ser un excelente profesional, claro, ganar mucho dinero si conoces a la persona adecuada, si tienes una red de protección adecuada, etc. Eso también puede suceder. En países como el nuestro, en otros países, no ocurre. Un alto coeficiente intelectual es uno de los mejores predictores de rendimiento académico en el colegio. No así
lo que algunos investigadores llaman inteligencia emocional. Las investigaciones de 1982, en especial en Estados Unidos, han intentado establecer éxito académico correlacionado con inteligencia emocional y éxito académico correlacionado con coeficiente intelectual. Parece que la correlación entre inteligencia emocional y rendimiento académico es muy baja, casi inexistente o muy débil en el mejor de los casos. Parece que la correlación entre coeficiente intelectual y rendimiento académico es bastante alta, no solamente alta, es bastante alta. Ahora, sé que en nuestro país hay una visión de la gente inteligente como gente solitaria, gente muy egoísta, gente además rara, ¿no? Y gente con costumbres, digamos, que no se acomodan a la cultura y personas que básicamente, aunque son inteligentes, son infelices. Porque muchos educadores y profesionales en el área, en nuestro país, responden así, ¿no? Te dicen, yo prefiero ser feliz a ser inteligente. Prefiero que la gente me quiera a ser inteligente, ¿sí? Prefiero ser amado a ser inteligente porque el inteligente, como les contaba, pues automáticamente por ser inteligente es una persona egoísta y malvada. Entonces, evidentemente, esas afirmaciones también se han puesto en tela de juicio en cuanto a la investigación, ¿sí? Neurocientistas desde el año 2000 básicamente han investigado. Queremos saber realmente si una persona inteligente es malvada, es egoísta, etc. Y la evidencia es bastante interesante. Parece que las personas con un coeficiente intelectual más alto tienden a ser más asertivas que las personas con un coeficiente intelectual más bajo. ¿Eso qué implica? Implica que si tú te consideras emocionalmente inteligente, es porque justamente tienes un CI alto, no porque puntúas alto en inteligencia emocional. Parece que las personas con un coeficiente intelectual más alto justamente tienden a ser amables, a compartir lo que tienen. Y algo bien interesante, las personas con un CI alto, o sea, el coeficiente intelectual es un gran predictor de altruismo y de gratitud. Si eres una persona que está acostumbrada a decir gracias por las oportunidades que te dan, por gente que te cuida, puede que tengas un coeficiente intelectual relativamente aceptable y alto. Si eres una persona que no solamente dice gracias, sino que ayudas a las personas, con tus propios recursos, por supuesto, parece que puede que seas una persona con un CI alto. Entonces, y de hecho además, las personas con un CI más alto tienden a tener relaciones saludables y significativas en su vida. Justamente porque hay algunas personas que tienen un CI bajo, esas personas se relacionan con malas compañías o no pueden mantener relaciones estables y significativas en el tiempo. Entonces, parece que en estos ámbitos sociales y emocionales el CI sigue jugando un papel predictor bastante alto. Entonces ahí surge otro cuestionamiento, ¿no? El cuestionamiento final, digamos, es que, ok, no hemos tenido razón ni en lo educativo ni en lo social, ahora queremos tener razón en cuanto a lo legal, en cuanto a lo jurídico. Muchas personas que estafan son inteligentes, porque te han robado el dinero sin dañarte, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando el coeficiente intelectual alto es utilizado para la maldad, para hacer daño? Entonces, en 1985 se ha intentado comprobar esa hipótesis de que las personas inteligentes utilizarían su inteligencia justamente para hacer daño. Pero considera lo siguiente, yo acabo de decirte de que justamente un indicador de un alto coeficiente intelectual es la gratitud y el altruismo. Toma eso en cuenta por un momento. Entonces, hemos investigado en cárceles, en Estados Unidos y en Canadá, alrededor de 500 cárceles con más de 3.000 internos en una primera medición y en los otros años más internos, ¿no? 5.000, 7.000 internos en las cárceles. Donde por supuesto los investigadores decían, a ver, ¿quiénes son los criminales estafadores? O sea, aquellos que, digamos, te han robado con estafa piramidal, esquemas Ponzi, etcétera, y parece que son muy inteligentes, ¿no? O han fingido algún tipo de situación para robarte, como por ejemplo había un tiempo en La Paz donde a muchos adultos mayores que cobraban el bonosol, los estafadores se acercaban a ellos después de que habían cobrado a ofrecerles oro, que por supuesto era piedrita, ¿no es cierto? Oro de tontos, pero intercambiaban ahí la piedrita por un fuerte sumas de dinero. Entonces,
el razonamiento intuitivo te lleva a pensar de que porque ese estafador es inteligente, porque es un ladrón que planifica varias cosas es inteligente. Entonces, ¿dónde están esos ladrones? Pues en las cárceles midamos su coeficiente intelectual. Y la medida de coeficiente intelectual normal es de 95 a 105, dependiendo, por supuesto, de la fuente que revises, ¿ok? Pero te voy a proponer esa medida. De 95 a 105 tienes un CI normal, y ser normal es bueno en términos de coeficiente intelectual. Lo que tú quieres es tener un puntaje por encima del 95, eso es lo que tú quieres. Es más o menos como para aprobar una materia, ¿sí? Cualquier nota por encima del 51 te permite aprobar, independientemente de cómo te sientas. Sacas 51 más, apruebas. Entonces, mínimamente eso es lo que quieres. Mínimamente tú quieres un puntaje de 94, 95. Entonces, ¿cuánto de coeficiente intelectual tenían las personas que estaban en la cárcel y que eran estafadoras? ¿Sí? El promedio era 89, excepcionalmente 91. Es decir, un criminal que aparentemente es muy inteligente no puntuaba ni siquiera en la media mínima de coeficiente intelectual. Justamente por eso es criminal. ¿Y quiénes eran los criminales que puntuaban menos en coeficiente intelectual? Los agresores sexuales. Eso quiere decir de que los varones con un CI más alto justamente son los que no violan y son los que intentan tener un contacto sexual, entre comillas, en lo legal con las mujeres. O sea, no las fuerzan, no son violentos. Pueden ser agresivos, que no es lo mismo que ser violentos. Pero mientras más bajo es el coeficiente intelectual de los varones, menos es su capacidad de poder modular sus emociones y más alta su capacidad, su posibilidad más bien de ser agresores sexuales o de ser criminales. Por lo tanto, quiero terminar el video diciéndote, no existe el concepto de genio malvado. No hay. Y te voy a contar una cosa, para terminar el video. Te voy a contar de que en los años 60 existía un asesino en serie en Estados Unidos que se llamaba Ted Bundy. Se comprobó que era un asesino en serie, mataba a gente inocente y además mataba por decenas y decenas. O sea, no estamos hablando de un asesino en serie que te ha matado a 20 personas, ¿no? Los muertos de Ted Bundy se contaban de decenas en decenas, un asesino en serie. Va a juicio y lo sentencian a morir, ¿no? Y por ley él tenía que dar sus últimas palabras en el juicio, ¿no? Antes de que se lleve a cabo la sentencia, la pena de muerte. Entonces, él se reclina hacia atrás en la silla de los acusados y cambia la expresión facial totalmente, frunce las cejas, tensa los labios y dice, básicamente parafraseando por supuesto lo siguiente, dice, me podrán matar a mí como asesino en serie, pero nosotros, o sea, los asesinos en serie, ¿verdad? Somos los que manejamos los autos de sus hijos, somos los profesores de sus hijos, somos los que controlamos el tráfico donde circulan sus hijos, somos los guardias que ven a sus hijos jugar, estamos en todo lado. Básicamente, no le quería decir, me matarán a mí, pero no van a eliminar la amenaza, es lo que él quería decir. O sea, se ha despedido amenazando, despotricando contra la gente, ¿no? Ahora te voy a proponer otro ejemplo, un ejemplo que vos lo puedes encontrar en un libro que se llama Mis ideas y opiniones de Albert Einstein. Albert Einstein, seguramente el científico más importante en la historia de la humanidad, que él trabajaba con varios otros científicos en los años 30, 40 y 50 en los Estados Unidos. Y uno de los socios de Einstein se le diagnostica cáncer y un cáncer así brutal, terminal, así que entra muy rápidamente al hospital y básicamente se iba a morir en el hospital, ¿sí? Estamos hablando de una muerte fulminante, digamos, en 2 semanas. Entonces, este colega de Albert Einstein pide hablar con Albert Einstein y con sus colegas para despedirse, ¿no? ¿Has debido despedir a algún amigo o alguna amiga que ha viajado o lamentablemente ha debido fallecer? Él quería dar sus últimas palabras a sus amigos, a sus colegas, a gente que había conocido, a la gente que admiraba. Y no da un discurso muy largo. Esta persona que iba a morir les dice a los colegas y al propio Albert Einstein, les dice, quiero que manden un mensaje a la humanidad, un mensaje con base en nuestro conocimiento científico, ¿sí? Quiero que les digan a aquellos que tienen más poder que otros, que protejan a aquellos que no tienen tanto poder. Ese es el mensaje de una persona con un coeficiente intelectual altísimo, la protección
Protege al que no se puede proteger por sí mismo. Cuídalo, enseñale. Si tienes más poder que otra persona, protege al que no tiene tanto poder como tú. Y ahí en esas dos historias puedes notar justamente la diferencia en coeficiente intelectual. Entonces, este video estaba diseñado para que nosotros podamos entender un poquito más a profundidad este concepto y para que le demos la importancia necesaria. No entiendas el coeficiente intelectual como algo egoísta o algo de lo cual nadie tiene que saber y es algo raro, digamos, ¿no? Entender al coeficiente intelectual, o sea, a la capacidad del cerebro de anticipar problemas y de reaprender como un factor de riqueza de Bolivia. Bolivia va a mejorar cuando nosotros como población, de manera individual, mejoremos nuestro coeficiente intelectual. Por lo menos es lo que sabemos a partir de la evidencia en neurociencia cognitiva. La evidencia no es la verdad, la evidencia es la mejor información que podemos manejar en un punto determinado del tiempo. Es lo mejor que sabemos. Tal vez mañana sepamos otras cosas, pero por ahora cuida el cerebro de tus hijos e impúlsalos a que sean más inteligentes.